Si te pregunto cuál es la principal fuente de sufrimiento en tu vida, ¿qué me dirías? Seguramente señalarás algo externo, como tu trabajo, tu familia, tus hijos, algún problema que tienes ahora mismo. Pero nada de eso tiene la capacidad de hacernos sufrir por sí mismo, sino que es nuestra capacidad de observar ese problema lo que va a diferenciar si vamos a sufrir más o menos. Esto lo explica el doctor David Hawkins en su libro Dejar ir. Y lo que él explica mayormente es la técnica del dejar ir, que lo que viene a decir es que frente a un problema, frente a una situación que nos genera malestar, que no entendemos, que no sabemos cómo solucionar, lo primero que tenemos que hacer es como respirar y darnos cuenta de qué emociones están apareciendo vinculadas a esa situación. Por ejemplo, si me han despedido del trabajo, pues ¿qué es lo primero que aparece en mi mente? Pues posiblemente lo primero que venga sea el miedo a no encontrar otro nuevo o el miedo a no poder pagar el alquiler. Entonces, la emoción principal que aparece si me despiden del trabajo seguramente sea miedo. Entonces, lo que te dice el doctor David Hawkins es: permite que ese miedo salga. El miedo es un campo energético que está dentro de ti y es una energía de muy baja frecuencia. Entonces, las energías de baja frecuencia lo que hacen es debilitarnos y lo que nos permite la técnica del dejar ir es liberar esas emociones. ¿Cómo se liberan las emociones? Pues justamente al contrario de lo que puede parecer, no tenemos que como empujarlas hacia afuera, sino es al revés, tenemos que permitirlas, tenemos que dejar que estén ahí. Aunque el nombre de la técnica es dejar ir, que parece que tengamos que expulsarlas, en verdad, cuando entiendes bien cómo lo explica y cuál es el significado de la técnica y cómo se practica, la técnica en sí la podríamos traducir mejor como dejar ser, o sea, permitir que me da miedo que me han despedido del trabajo. Vale, voy a entrar en ese miedo, voy a ver qué sensaciones despierta en mi cuerpo, en qué parte de mi cuerpo lo siento. Voy a darle la bienvenida a ese miedo. Y es cuando permitimos que ese miedo esté ahí, cuando nos damos el permiso de sentir ese miedo hasta el fondo, es cuando justamente ese miedo pierde poder, es cuando nos liberamos del miedo. Y entonces ese miedo ya deja de tener poder sobre nosotros. Y como el miedo es un campo energético de baja frecuencia, o sea, tiene una vibración muy bajita, el miedo nos debilita. Y en el momento que lo liberamos, conectamos con campos energéticos más elevados, que en consecuencia nos traen más paz, más tranquilidad, más sensación de bienestar. Entonces, esto es una técnica que yo aplico en el día a día, que es algo que a medida que lo practicas se convierte en parte de tu vida, porque ves los beneficios de liberarte constantemente de todas las emociones que aparecen. Si paras a pensar a lo largo del día cuántas veces te has sentido mal con un comentario que te ha hecho alguien, con cómo te ha mirado, con cómo te ha hablado tu jefe, con que el vecino ha puesto música y te molestaba. O sea, o conduciendo es donde sale la sombra de todas las personas. Incluso he conocido personas como muy tranquilas y muy pacíficas que decían, no, no, es que yo cuando voy conduciendo me cago en todo y los mando todos a la mierda. Claro, porque conduciendo sale la sombra. Como vas ahí dentro del coche y nadie te ve, nadie te escucha, ahí lo sueltas todo lo que tienes reprimido, todas esas emociones que no has dejado ir, todas esas emociones en las que no has entrado. Entonces, a lo que iba, date cuenta de cuántas veces al día sientes una incomodidad interna por una emoción que ha aparecido. Y ya te lo digo, son muchísimas. Y la ventaja de tener esa técnica en nuestro día a día y hacer uso de ella lo que nos permite es poder afrontar el día a día con algo más de tranquilidad y sobre todo con la certeza interna de que tenemos herramientas para gestionar esos momentos complicados que van a aparecer. Eso para mí es la clave, es la tranquilidad que te da saber que tienes una técnica para poder ir afrontando el día a día.